Vas a escuchar un podcast de Radio Castilla-La Mancha, Generador de Ideas. Generador de Ideas. Este problema de la cuestión digital en guerra tiene que ver con cómo atacamos infraestructuras críticas, cómo debilitamos al rival, pensando en ferrocarriles, en hospitales, en bancos, en líneas de financiación, es decir, en impedir al contrario poder actuar con naturalidad, ¿no? Esto es el principio de la guerra. ¿Por qué? Porque eso ya supone un desgaste para el rival, ya supone coerción, ya supone que tu rival tiene que dedicar recursos, tiempos, pensamiento, y además es tremendamente cansado, ¿no? Porque cuando uno ha terminado, en realidad empieza otro agujero, ¿no? Por eso se dice que la guerra digital es igual de coercitiva y amenaza igualmente a las capacidades, las posiciones. Es decir, no es una guerra al uso, porque no ves una invasión, no ves un poder territorial, no ves unos tanques entrando en la ciudad, pero al fin y al cabo pues estás debilitando la posición del contrario, que es el principio de cualquier tipo de conflicto. Buenas, soy Juan Luis Manfredi, soy profesor titular de Periodismo y Estudios Internacionales en la Universidad de Castilla-La Mancha. Trabajo en temas de comunicación política, diplomacia pública, propaganda, liderazgo, y ahora soy actualmente el titular de la cátedra Príncipe de Asturias en Georgetown University. Aquí hay un cambio de narrativas en dos niveles, ¿no? Permíteme primero pensar que todos estos testigos nos van a ayudar a justificar los cargos contra Putin y sus compañeros como crímenes de guerra o asuntos parecidos, ¿no? Es pronto para esto, pero por primera vez en la historia tenemos miles de testigos. Ya no es un recuerdo, ya no es lo que te contó tu abuela, sino miles de personas que graban pruebas en tiempo real, las comparten, etc., ¿no? Esto es un avance. En segundo nivel, digámoslo así, el salto cualitativo de esta guerra es que encontramos voces múltiples en multitud de narrativas distintas. TikTok es como lo más espectacular porque nos tiene completamente sorprendidos, pero sería una primera guerra de desintermediación, ¿no? Es decir, coincide o converge con la crisis del periodismo, en la medida en que es muy difícil tener corresponsables sobre el terreno, porque los medios tienen problemas económicos, hay censura, no se puede entrar, es decir, no hay periodistas y además tenemos personas con móviles grabando. Por tanto, esa es la primera guerra, si me lo permites llamar así, la guerra de la performance, ¿no? Donde se actúa, se interactúa y donde la víctima es a su vez sujeto activo de la comunicación. Esta sería la gran transformación de esta guerra. Yo veo aquí por lo menos tres ejes de cambio, ¿no? El primero, que es una de las grandes claves que a mí me gusta reseñar, es que las relaciones internacionales han dejado de ser un asunto privado y son un asunto público, ¿no? Y son un asunto público en tiempo real en la esfera digital. Es decir, ya no hay una conversación entre dos mandatarios que conversan y que luego nos enteramos por una nota de lo que se ha acordado o dejado de acordar, sino que de repente el vicepresidente de Asuntos Digitales le comenta a Elon Musk no sé qué historia, a su vez otro le comenta otra historia. Es decir, estamos viendo en tiempo real esa conversación. El segundo gran cambio en la comunicación institucional es lo que mencionábamos antes, ¿no? Pasamos de ese contenido, ¿no?, de la propaganda tradicional que seguimos viendo por lado del gobierno de Putin, de esa producción y distribución de contenidos. Estamos viendo unas performances una detrás de otra, ¿no? Estamos viendo a las víctimas llevando sus móviles y contando sus stories y compartiéndolas con mayor o menor trivialidad, que esto lo podemos discutir en otro momento. Y estamos viendo, por supuesto, a Zelensky, que no es un actor, esto hay que subrayarlo 3 veces, es un actor, pero también es un productor, un guionista y un director. Es decir, tiene una visión global del espectáculo y sabe aplicarlo. Esto es muy importante. Un actor a menudo solo escribe el guión preparado por otro. Él prepara su guión. Eso es lo que nos explica, que nos permita verle rodeado de su equipo, verle en tiempo real, verle con personas que le van a ayudar. Es decir, yo creo que es un salto cualitativo, no me cabe duda
en esta comunicación de guerra, ¿no? El tercer eje sería de la visibilidad a la confianza. Ya no nos basta con tener un discurso público de un mandatario que nos cuenta su interpretación de la guerra, ¿no? Esta es la propaganda convencional, la que sigue utilizando Rusia, sino que estamos viendo a Zelensky y a todos sus compañeros, también a las víctimas, por qué no decirlo, intentando hacernos partícipes de su desgracia, ¿no? Esto es lo relevante. No es solo que veamos imágenes, sino que en primera persona te estoy contando cómo estoy saliendo de mi pueblo con una maleta, estoy cruzando la frontera como puedo, estoy llegando a Polonia como sea, y eso me genera muchísima confianza. Hay un incremento cualitativo para mí de la empatía respecto de otras crisis anteriores. 808 Radio.